Lección 1. El arte de la retroalimentación. Hola Anna, ayer presenté mi proyecto. Oh, buenos días. ¿Qué te pareció? Me he sentido bastante bien, pero me preocupan los comentarios. ¿Cómo gestionas habitualmente los comentarios sobre tu trabajo? Intento verlo como una oportunidad para mejorar más que como una crítica. Me ayuda a mantener una actitud positiva. ¿Te resulta fácil aceptar comentarios? A veces, pero a menudo me lo tomo como algo personal. Tengo que esforzarme por separar mis sentimientos de la crítica. ¿Qué te ayuda a mantener la objetividad? Me recuerdo a mí mismo que todo el mundo tiene margen de mejora. Es parte del proceso de aprendizaje. ¿Alguna vez has recibido comentarios que te hayan ayudado de verdad? Sí, una vez que mi gerente señaló que mi estilo de escritura necesitaba claridad. Me lo tomé muy en serio y mejoré mis habilidades. ¿Qué hay de ti? Una vez, un mentor me aconsejó que me centrara en la estructura de mis presentaciones. Hizo una gran diferencia. ¿Crees que los comentarios específicos son más útiles que los comentarios generales? Absolutamente. Las sugerencias específicas me dan medidas claras para tomar. ¿Qué tipo de comentarios te parecen más útiles? Agradezco los comentarios constructivos que incluyen tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora. Se siente equilibrado. ¿Cómo sueles pedir comentarios? Hago preguntas específicas para guiar los comentarios, como ¿qué parte no está clara? Ayuda a centrar la respuesta. ¿Tiene una estrategia para dar su opinión a los demás? Siempre empiezo con algo positivo antes de ofrecer sugerencias. Crea un entorno más propicio. ¿Alguna vez has tenido una conversación difícil sobre los comentarios? Sí, fue difícil decirle a un amigo que su presentación necesitaba mejorar. Me preocupaba herir sus sentimientos. ¿Cómo abordas las conversaciones difíciles? Intento ser honesto pero amable. Es importante comunicarse con claridad y, al mismo tiempo, ser empático. ¿Crees que la retroalimentación es esencial para el crecimiento personal? Definitivamente. Es una parte clave del aprendizaje y la mejora. Lección 2. Viajes de acondicionamiento físico. Hola Anna. Últimamente he estado explorando diferentes rutinas de ejercicio. Eso suena interesante. ¿Qué tipos de ejercicios has probado? He experimentado con yoga, entrenamiento de fuerza e incluso algunos ejercicios de baile. Lo mismo aquí. ¿Qué es lo que más te gusta? Me encanta el yoga. Me ayuda a relajarme y mejora mi flexibilidad. ¿Has encontrado alguna rutina que te guste especialmente? Me gusta el entrenamiento de fuerza. Es reconfortante ver el progreso de mi fuerza. ¿Qué hay de los entrenamientos de baile? Son muy divertidos. Se siente como una fiesta mientras haces ejercicio. ¿Has probado algún estilo de baile específico? Probé Zumba una vez, y fue genial. No me había dado cuenta de la cantidad de ejercicios cardiovasculares que estaba haciendo. ¿Cuál es tu aspecto favorito de la Zumba? La música alegre. Me mantiene motivado y lleno de energía. ¿Sueles hacer ejercicio solo o con amigos? Prefiero hacer ejercicio con amigos, lo hace más agradable. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Tener un compañero de entrenamiento me hace responsable. ¿Tienes un horario de entrenamiento regular?
Intento hacerlo 3 o 4 veces por semana. Ayuda a mantener la consistencia. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? Mi objetivo es hacerlo al menos 5 veces a la semana, mezclando entrenamiento cardiovascular y de fuerza. ¿Cómo te mantienes motivado en los días difíciles? Me acuerdo de mis objetivos y de los beneficios de hacer ejercicio. ¿Cuál es tu estrategia preferida? Me gusta ponerme metas pequeñas y recompensarme cuando las logro. Añade un elemento divertido. ¿Alguna vez te has enfrentado a algún desafío en tu viaje de acondicionamiento físico? Sí, tuve problemas para mantener una rutina durante las horas punta. ¿Cómo superaste los desafíos? Aprendí a ser flexible y a ajustar mis entrenamientos según mi horario. Se trata de encontrar lo que funciona. ¿Qué consejo le darías a alguien que comienza su viaje de acondicionamiento físico? Empieza poco a poco y encuentra actividades que disfrutes. Es más fácil seguir así. ¿Qué sugeriría usted? Lección 3. Aventuras culinarias. Hola Anna. Planeo hacer una nueva receta con huevos, cacahuetes y lima. Eso suena bastante fácil. ¿Necesitamos algún ingrediente especial? Solo esos 3, además de algunas especias. Creo que creará una buena combinación de sabores. ¿Has cocinado alguna vez con lima? Sí. Me encanta cómo añade un toque picante a los platos. ¿Qué es lo que más te gusta de cocinar con ingredientes frescos? Los ingredientes frescos marcan una gran diferencia en el sabor. Además, son más saludables. ¿Cuál es tu ingrediente fresco favorito para cocinar? Me gusta mucho cocinar con hierbas, especialmente albahaca. Añade mucho aroma y sabor. ¿Has probado a usar hierbas frescas en tus recetas? Absolutamente. He usado cilantro en la salsa y realmente le da brillo al plato. ¿Hay hierbas con las que quieras experimentar? Me gustaría probar el romero. He oído que combina bien con verduras asadas. ¿Qué plato recomendarías a alguien que no sabe cocinar? Un salteado es genial. Es rápido y puedes personalizarlo con cualquier tipo de verdura y proteína. ¿Tienes un plato favorito? Me encanta hacer pasta con una salsa de tomate sencilla. Es fácil y siempre delicioso. ¿Cómo sueles decidir qué cocinar? Por lo general, compruebo los ingredientes que tengo y luego busco recetas que los usen. Es divertido ser creativo. ¿Cuál es tu estrategia? Me gusta planificar mis comidas para la semana. Ahorra tiempo y me ayuda a comer de manera más saludable. ¿Alguna vez has preparado comidas? Sí, lo he probado. Es práctico tener comidas preparadas, especialmente durante las semanas ajetreadas. ¿Qué te gusta preparar con antelación? A menudo cocino granos como quinoa o arroz y verduras asadas. Son fáciles de mezclar y combinar durante toda la semana. ¿Has pensado en probar nuevas cocinas? Definitivamente. Últimamente siento curiosidad por la cocina tailandesa. Los sabores parecen vibrantes. ¿Qué cocina te gusta más? Me encanta la comida mediterránea. Los ingredientes frescos y los sabores atrevidos son increíbles. ¿Crees que pronto probarás a cocinar platos tailandeses? Espero que sí. Me encantaría explorar la elaboración de curry y rollitos de primavera. Parece un desafío divertido.
¿Qué plato te gustaría aprender a cocinar? Lección 4. Explorar las opciones profesionales. Hola Anna. Últimamente he estado pensando en futuras opciones profesionales. Las posibilidades son infinitas. Eso es emocionante. ¿Qué tipo de trabajos ha considerado? He pensado en ser arquitecto, pero también me intrigan los trabajos más prácticos como ser albañil. ¿Qué hay de ti? He considerado campos creativos como el diseño gráfico, pero también me interesa la enseñanza. ¿Crees que los trabajos creativos son más satisfactorios? Pueden serlo, pero creo que la realización realmente depende de la pasión personal. ¿Qué es lo que te atrae a la enseñanza? Me encanta compartir conocimientos y ayudar a otros a crecer. Es gratificante ver a los estudiantes triunfar. ¿Alguna vez has pensado en lo que hace que un trabajo sea satisfactorio? Sí, creo que es importante disfrutar de lo que haces y sentir que estás marcando la diferencia. ¿Qué habilidades crees que son esenciales para la enseñanza? La paciencia y la comunicación son la clave. También es importante adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Qué habilidades crees que son vitales para un arquitecto? La creatividad y la atención a los detalles son cruciales. Los arquitectos necesitan visualizar los espacios de manera efectiva. ¿Crees que te gustaría trabajar en equipo o prefieres trabajar solo? Disfruto del trabajo en equipo. Colaborar con otros puede generar ideas increíbles. ¿Qué opinas de los proyectos grupales? También me gustan, siempre y cuando todos contribuyan por igual. Puede resultar frustrante cuando algunos no hacen todo lo posible. ¿Has tenido alguna experiencia grupal desafiante? Sí, una vez trabajé con alguien que no se comunicaba bien. Hizo que el proyecto fuera difícil. ¿Cómo soléis gestionar los conflictos en entornos grupales? Intento abordar los problemas de manera directa y tranquila. La comunicación abierta ayuda a resolver los malentendidos. ¿Crees que las pasantías son valiosas para explorar opciones profesionales? Absolutamente. Proporcionan experiencia práctica y una muestra del entorno laboral. ¿Has considerado hacer una pasantía? Sí, me encantaría hacer una pasantía en arquitectura para ver si es una buena opción para mí. ¿Qué hay de ti? Estoy buscando pasantías en educación. Me daría una mejor idea de cómo es realmente la enseñanza. ¿Qué es lo que esperas aprender de una pasantía? Me gustaría entender las responsabilidades y desafíos diarios a los que se enfrentan los arquitectos. Me ayudaría a tomar una decisión informada. Lección 5. Hábitos alimenticios saludables. Hola Anna. He estado intentando reducir el azúcar y los alimentos procesados en mi dieta. Es un gran objetivo. ¿Estás haciendo un seguimiento de tu progreso? Sí, empecé a usar una aplicación para registrar mis comidas. Realmente me ayuda a rendir cuentas. ¿Qué hay de ti? He estado haciendo algo parecido, pero prefiero un diario de comida. Escribirlo parece más personal. ¿Crees que la aplicación es fácil de usar? Lo es. Me encanta cómo me da información sobre mi nutrición. ¿Has notado algún cambio desde que empezaste a comer de forma más saludable? Definitivamente. Tengo más energía y me siento menos perezoso. Es increíble cómo la comida afecta nuestro estado de ánimo y nuestros niveles de energía. ¿Qué cambios has notado?
También me he sentido con más energía y menos hinchada. Es alentador. ¿Tienes alguna receta saludable favorita? Sí, me encanta hacer ensaladas de quinoa con muchas verduras. Es refrescante y saciante. ¿Qué receta te gusta? He estado haciendo batidos con leche de espinacas, plátano y almendras. Son deliciosos y rápidos. ¿Has probado algún alimento nuevo recientemente? Acabo de probar la pasta de garbanzos y estaba sorprendentemente buena. Es una excelente alternativa a la pasta normal. ¿Has explorado algún ingrediente alternativo? Empecé a usar arroz con coliflor en lugar de arroz normal. Es más bajo en carbohidratos y muy versátil. ¿Crees que es difícil seguir una alimentación saludable? Puede ser difícil, especialmente cuando estás ocupado o te sientes tentado por los refrigerios poco saludables. ¿Cómo manejas los antojos? Intento tener a mano refrigerios saludables, como frutos secos o fruta. Ayudan a controlar mis antojos. ¿Qué estrategias funcionan para usted? Me permito un pequeño capricho de vez en cuando. Me ayuda a evitar sentirme privada. ¿Se ha fijado algún objetivo específico para su viaje hacia una alimentación saludable? Mi objetivo es cocinar en casa con más frecuencia y probar nuevas recetas cada semana. Mantiene las cosas emocionantes. ¿Qué objetivo tienes? Quiero incorporar más comidas de origen vegetal en mi dieta. Creo que será beneficioso para mi salud. ¿Cómo planeas celebrar tu progreso? Podría darme un capricho con una buena comida en un restaurante saludable. Es una buena forma de recompensarme. ¿Qué hay de ti? Lección 6. Prepararse para las entrevistas. Hey Anna, I've been brainstorming and rehearsing for my upcoming job interview. Eso es genial. ¿Para qué tipo de preguntas te estás preparando? Me estoy centrando en las preguntas comunes, pero sé que también pueden hacer preguntas inesperadas. ¿Cómo te preparas para ellas? Intento pensar de forma creativa. A veces, te preguntan sobre tus puntos fuertes y débiles de manera sorprendente. ¿Tienes una estrategia para responder a las preguntas difíciles? Practico mantener la calma y tomarme un momento para pensar antes de responder. Me ayuda a articular mejor mis pensamientos. ¿Qué hay de ti? Me gusta usar el método STAR para las preguntas de comportamiento. Son las siglas de situación, tarea, acción y resultado. ¿Has oído hablar de ello? Sí, es un enfoque sólido. Ayuda a estructurar sus respuestas con claridad. ¿Cuál es un ejemplo de pregunta para la que la usarías? Una pregunta como, háblame de una vez en que superaste un desafío. Es perfecto para demostrar tus habilidades para resolver problemas. ¿Se ha enfrentado a algún desafío en sus trabajos anteriores? Una vez tuve que cumplir con una fecha límite ajustada mientras dirigía un equipo. Me enseñó mucho sobre la priorización. ¿Cuál es el desafío que ha superado? Tuve que coordinar un gran evento con recursos limitados. Aprendí a ser ingeniosa y a pensar con rapidez. ¿Crees que el ajuste cultural es importante en una entrevista? Absolutamente. Es crucial encontrar un lugar de trabajo en el que te sientas cómodo y alineado con los valores. ¿Cómo se evalúa si una empresa es adecuada? Investigo su cultura en línea y pregunto sobre ella durante la entrevista. Me da una imagen más clara. ¿Qué tipo de cultura empresarial prefieres?
Me gusta un entorno colaborativo e innovador en el que las ideas se comparten abiertamente. Fomenta la creatividad. ¿Cuál es tu ambiente de trabajo ideal? Prefiero una cultura inclusiva y solidaria. Hace que el trabajo en equipo sea más agradable y productivo. ¿Has practicado alguna habilidad específica para tu entrevista? Sí, he estado trabajando en mis habilidades de comunicación y lenguaje corporal. Son importantes para causar una buena impresión. ¿Qué más crees que es crucial para el éxito en las entrevistas? La confianza es clave. Demuestra al entrevistador que crees en tus habilidades. ¿Cómo aumentas tu confianza antes de una entrevista? Me acuerdo de mis logros y visualizo el éxito. Me ayuda a sentirme preparada y lista para brillar. Lección 7. Descubriendo la historia. Hola Anna. Acabo de leer sobre una fascinante figura histórica llamada Castillo, que nació en un pequeño pueblo de Francia durante el año 1822. Eso suena intrigante. ¿Qué hizo que Castillo destacara en la historia? Fue un artista y pensador influyente. Su trabajo tuvo un impacto significativo en el movimiento artístico de la época. ¿Has oído hablar de él antes? No, no lo he hecho. ¿Qué tipo de arte creó? Se centró en el impresionismo, capturando la luz y el color de maneras únicas. ¿Disfrutas del arte impresionista? Sí, me encantan los colores vibrantes y las emociones que evocan. ¿Tienes un artista impresionista favorito? Monet es sin duda uno de mis favoritos. Su serie de nenúfares es impresionante. ¿Qué hay de ti? Admiro a Degas por sus pinturas de ballet. Capturan el movimiento a la perfección. ¿Cómo crees que los antecedentes de Castillo influyeron en su trabajo? Crecer en un pueblo pequeño probablemente le dio una perspectiva única de la vida y la naturaleza. ¿Crees que los artistas se moldean en función de su entorno? Absolutamente. El entorno de un artista puede inspirar sus temas y estilos. ¿Has visitado alguna vez un museo de arte? Sí, visité el Louvre en París. Fue increíble ver tantas piezas icónicas en persona. ¿Qué hay de ti? Fui al Museo de Arte Moderno de Nueva York. La variedad de arte contemporáneo era fascinante. ¿Qué pieza te dejó una fuerte impresión? Ver la Mona Lisa de cerca fue inolvidable. El detalle de su expresión es fascinante. ¿Tienes alguna pieza favorita de tus visitas? Me encantó un mural grande de un artista callejero. Los colores y los mensajes sociales eran poderosos. ¿Cómo crees que el arte puede impactar en la sociedad? El arte puede inspirar cambios y provocar el pensamiento. A menudo refleja cuestiones sociales y fomenta el diálogo. ¿Qué papel crees que desempeña el arte en tu vida? Es una fuente de inspiración y relajación para mí. A menudo recurro al arte cuando necesito relajarme. ¿Creas arte tú mismo? Me gusta dibujar, pero soy más bien un admirador. Es una excelente manera de expresar sentimientos. ¿Qué hay de ti? Lección 8. Planes de fin de semana. Hola Anna, tengo muchas ganas de que llegue nuestro taller de arte este fin de semana. Estoy de acuerdo. Va a ser una experiencia divertida.
¿Qué es lo que más te entusiasma? Me muero por probar nuevas técnicas. He oído que habrá unos instructores estupendos. ¿Qué hay de ti? Me entusiasma conocer a otros artistas y compartir ideas. Siempre es inspirador conectar con personas creativas. ¿Has asistido alguna vez a un taller similar? Sí, el año pasado fui a uno centrado en la pintura con acuarela. Fue una experiencia reveladora. ¿Qué tipo de arte sueles crear? Trabajo principalmente con acrílicos, pero tengo muchas ganas de experimentar con diferentes medios en el taller. ¿Tienes un medio favorito? Me gusta dibujar al carboncillo. El contraste que crea es tan sorprendente. ¿Planeas traer algún material específico? Llevaré mis pinturas acrílicas y algunos pinceles. Quiero aprovechar al máximo la oportunidad. ¿Qué hay de ti? Llevaré mi cuaderno de bocetos y un poco de carboncillo. Quiero capturar el proceso. ¿Crees que probarás algo completamente nuevo en el taller? Definitivamente. Espero explorar los medios mixtos. Podría abrirme nuevas vías creativas. ¿Te has fijado alguna meta para tu arte este año? Quiero centrarme en mejorar mis habilidades de composición. Es un área en la que quiero seguir desarrollando. ¿Cuál es tu objetivo? Me gustaría crear una serie de pinturas que cuenten una historia. Es un proyecto desafiante pero emocionante. ¿Cómo te mantienes motivado para crear arte? Sigo a otros artistas en las redes sociales en busca de inspiración. Me ayuda a ver diferentes perspectivas y estilos. ¿Qué haces para motivarte? A menudo visito galerías o la naturaleza. Estar rodeado de belleza reaviva mi creatividad. ¿Planeas invitar a alguien más al taller? He invitado a un par de amigos que también están interesados en el arte. Será un placer compartir la experiencia con ellos. ¿Vas a traer a alguien contigo? Sí, voy a llevar a mi amigo que es nuevo en la pintura. Creo que le va a encantar. ¿Qué esperas aprender del taller? Espero obtener nuevas técnicas y tal vez algunos comentarios constructivos sobre mi trabajo. ¿Qué hay de ti? Lección 9. Explorar las creencias. Hola Anna, últimamente he estado reflexionando sobre las creencias y los valores. Es fascinante cómo dan forma a nuestras vidas. Realmente lo es. Algunas personas perciben los atributos divinos en sus creencias. ¿Qué opinas de eso? Creo que puede brindar consuelo y orientación. Sin embargo, es interesante ver cómo surgen diferentes interpretaciones. ¿Has encontrado alguna creencia que te haya sorprendido? Sí, he conocido a personas que encuentran significado en la naturaleza más que en las prácticas religiosas tradicionales. Es refrescante. ¿Cómo crees que las experiencias personales influyen en las creencias? Juegan un papel muy importante. Las experiencias de vida pueden desafiar o reforzar lo que creemos. ¿Has tenido alguna experiencia que haya cambiado tu perspectiva? Absolutamente. Viajar me enseñó a apreciar las diversas culturas y creencias. Me abrió la mente. ¿Qué hay de ti? Tuve una experiencia similar como voluntaria en el extranjero. Me hizo darme cuenta de lo interconectados que estamos todos.
¿Crees que la empatía es importante para entender las diferentes creencias? Definitivamente. La empatía nos ayuda a ver el mundo a través de los ojos de los demás. Fomenta el respeto y la comprensión. ¿Cómo practicas la empatía en tu vida diaria? Intento escuchar activamente cuando las personas comparten sus puntos de vista. Me ayuda a comprender mejor sus experiencias. ¿Cuál es su enfoque? Hago preguntas abiertas para fomentar conversaciones más profundas. A menudo conduce a discusiones significativas. ¿Crees que es esencial cuestionar las creencias a veces? Sí. Cuestionar las creencias puede conducir al crecimiento y a una comprensión más profunda. Es importante mantener una mente abierta. ¿Alguna vez has cambiado de opinión acerca de algo importante? Solía tener una visión rígida sobre ciertos temas sociales, pero las conversaciones con amigos me ayudaron a ver diferentes lados. Fue esclarecedor. ¿Cuál es una de las creencias que mantienes con fuerza? Creo firmemente en el poder de la bondad. Los pequeños actos pueden tener un gran impacto. ¿Qué hay de ti? Creo en el aprendizaje permanente. Siempre hay algo nuevo que descubrir, y eso hace que la vida sea emocionante. ¿Cómo crees que las creencias pueden moldear las comunidades? Crean un sentido de pertenencia y valores compartidos, pero también pueden llevar a la división si se malinterpretan. ¿Cómo podemos cerrar esas brechas? Promoviendo el diálogo y la comprensión. Es vital crear espacios donde las personas se sientan seguras para expresar sus creencias. ¿Hay algo sobre lo que te gustaría aprender más con respecto a las creencias? Me encantaría explorar la intersección de la ciencia y la espiritualidad. Es un área fascinante con tantas preguntas. Lección 10. Favoritos culinarios. Hola Anna. Disfruto más de la comida mexicana. Oh, a mí también me encanta. Los sabores atrevidos son increíbles. ¿Cuál es tu plato favorito? Los tacos definitivamente encabezan mi lista. Me encanta lo versátiles que son. ¿Qué hay de ti? No puedo resistirme a las enchiladas. La combinación de queso y salsa es perfecta. ¿Alguna vez has intentado hacerlos en casa? Lo he hecho. Fue un poco difícil, pero valió la pena. La salsa casera hace una gran diferencia. ¿Cocina comida mexicana con frecuencia? Lo intento. Disfruto experimentando con diferentes recetas. ¿Has descubierto algún plato nuevo recientemente? Sí. Recientemente intenté hacer chiles rellenos. Los pimientos rellenos son deliciosos. ¿Los has probado alguna vez? Lo he hecho. Son tan sabrosas. ¿Cuál crees que es la clave para que sean geniales? Creo que usar ingredientes frescos es crucial. Realmente realza los sabores. ¿Tienes algún ingrediente secreto que te gustaría añadir? Me encanta añadir un chorrito de lima. Alegra el plato. ¿Cómo sueles condimentar tus comidas? Me gusta usar diferentes tipos de chiles. Añaden un buen toque. ¿Prefieres la comida picante? Sí, pero también me gusta equilibrar los sabores. Un poco de picante con algo de dulzura puede ser perfecto. ¿Qué es lo más picante que has comido? Una vez probé una salsa de pimiento fantasma. Era intenso. ¿Qué hay de ti?
Me comí un curry picante que me hizo sudar. Pero estaba tan bueno. ¿Crees que podrías comer un plato más picante? Me gustaría pensar que sí. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. ¿Cuál es tu bebida favorita para acompañar la comida picante? Por lo general, opto por una refrescante agua fresca. Es la manera perfecta de refrescarse. ¿Qué prefieres? Me encanta una buena horchata. La cremosidad complementa bien la especia. ¿Alguna vez sales a cenar comida mexicana? Sí, me encanta explorar nuevos restaurantes. Es una excelente manera de descubrir diferentes platos regionales. ¿Has encontrado alguna joya escondida? Hay una pequeña tienda de tacos en mi vecindario que hace tacos callejeros increíbles. Es mi lugar favorito. ¿Cuál es tu restaurante favorito? Encontré un lugar que sirve salsa de mole auténtica. Es rico y delicioso. ¿Qué crees que hace que un restaurante destaque? Los ingredientes de calidad y un ambiente cálido son la clave. Hace que la experiencia gastronómica sea especial. Lección 11. Compartir historias. Hola Anna. Últimamente he estado trabajando en una historia corta. Estaré encantado de compartirlo contigo. Eso suena emocionante. ¿De qué se trata? Es un misterio relacionado con un tesoro escondido. Me encanta crear suspenso. ¿Qué hay de ti? ¿También escribes? Yo sí. Me gusta escribir poesía. Me permite expresar mis sentimientos de una manera única. ¿Qué inspira tus historias? Me inspiro en la vida cotidiana y en las personas interesantes que conozco. ¿Cómo encuentras inspiración para tus poemas? La naturaleza me inspira a menudo. Una hermosa puesta de sol o un momento de tranquilidad pueden generar un poema. ¿Has escrito poesía alguna vez? Lo he intentado, pero me resulta difícil. Admiro cómo captas las emociones en unas pocas líneas. ¿Cuál es tu poema favorito que has escrito? Escribí uno sobre el cambio de estación. Refleja la belleza de la transformación. ¿Tienes una historia favorita que hayas escrito? Sí, hay una sobre un anciano que descubre un diario perdido hace mucho tiempo. Se trata de recuerdos y arrepentimientos. ¿Qué temas te gusta explorar en tu poesía? Escribo a menudo sobre el amor y la identidad. Son experiencias universales que resuenan en muchos. ¿Crees que contar historias puede ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos? Absolutamente. Escribir nos permite reflexionar sobre nuestros pensamientos y experiencias. Puede ser muy terapéutico. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.